Raúl Álvarez Constantino es presidente de la Alianza de Familias por Tabasco. Esta mañana está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a cabina. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenos días, gracias a ti y al auditorio que nos atiende. Un tema importantísimo y es el que hoy prácticamente está eclipsando la atención pública, que tiene que ver con los libros, los nuevos libros de textos, que pues está la polémica, se han dicho muchas cosas y queremos entender exactamente qué está pasando. Por un lado, a 3 semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar para 30 millones de niños en la enseñanza básica, legisladores del PAN y del PRI, junto con especialistas y profesores, alertaron desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del riesgo de no retirar estos libros de texto gratuito, porque sus contenidos son deficientes, ideológicos y carentes del conocimiento que requieren los niños de México. A pregunta expresa, los panistas Kenia López y Jorge Triana informaron que en el caso del PAN, algunos de sus gobiernos no distribuirán los libros a los menores de edad en sus estados como Guanajuato. La priista Ana Lilia Herrera dijo que no corresponde a ellos plantear una solución, pero consideró que es necesario saber la posición del sindicato de los maestros sobre estos libros. Los profesores y especialistas anunciaron la realización de un gran foro de discusión para, atender este tema de los libros. De hecho, Ricardo Anaya criticó hace un par de días que los nuevos libros de texto están llenos de ideología y lamentó que haya eliminado el libro de texto de matemáticas y se introdujera un apartado para ideologizar a los niños sobre el disque fraude electoral contra López Obrador en 2006. En los libros de historia le dedican todo un apartado a decir que hubo fraude electoral en 2006 contra López Obrador, destaca justamente Ricardo Anaya. Y un juez otorgó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir con la suspensión en la que mandata someter a revisión y rediseño los nuevos libros de texto gratuitos acorde a los planes de estudio vigente y en cumplimiento con todos los requisitos. ¿Qué dice la Secretaría de Educación? Bueno, pues la SEP asegura que hasta el momento no han sido notificados oficialmente sobre este amparo que detenga la distribución de los libros de texto gratuito. En un video, su titular, Leticia Ramírez, sostuvo que están en tiempo y forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos textos. Hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta Secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada. También dijo que en observancia al mandato constitucional y a la Ley General de Educación, los nuevos libros de texto gratuitos están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico, que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. Las y los estudiantes aprenderán desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social e inclusión. El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que no hay ningún juicio o amparo que impida la distribución de los libros de texto gratuitos. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas
escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio y sí, para cumplir, digamos, ese requisito? Sí, no hay ningún problema. Porque si ya se tienen los libros y no se presentan los planes de estudio, sería lo primero que yo cuestionaría. ¿O están tratando de ocultar algo? ¿O están queriendo ganar tiempo y que ya no haya otra alternativa de ya se tienen que repartir los libros, de distribuir los libros por todo el país, porque ya inicia el ciclo escolar y esto puede generar polémica? Están incluyendo temas escabrosos, pudiéramos decir, escabrosos a lo que han denunciado distintos actores, como con contenido ideológico, sexual, político, entre otras cosas. No se conoce a ciencia cierta, por lo menos los contenidos de estos libros, pero ha generado ya cualquier cantidad de comentarios. Y tengo entendido que la Alianza de Familias por Tabasco ha estado dando seguimiento a este asunto, Raúl. Así es, Emanuel. Nosotros hemos estado pendientes desde el momento mismo en que Marza Arriaga, quien es el titular del área que se encarga de la impresión de los libros de texto, habló de que la educación a través de la nueva escuela mexicana ya no iba a ser clasista, no iba a ser neoliberal, no iba a ser patriarcal. O sea, puros conceptos que entendemos son más ideológicos que pedagógicos. Entonces, desde aquel momento nos llamó mucho la atención los alcances que pudiera tener esta nueva escuela mexicana. Y derivado de esto, diversas organizaciones presentaron amparos precisamente contra la aplicación del llamado plan piloto de esta nueva escuela mexicana. Se detuvo a través de un juez federal, ordenó la detención de este plan piloto. ¿Por qué? Porque solamente se iba a aplicar en determinado número de escuelas y entonces íbamos a tener al país con 2 planes de estudio caminando al mismo tiempo. Uno a través de este plan piloto y otro el anterior plan de estudios. Entonces el juez dice, es discriminatorio contra los niños que mientras unos estudian un plan de estudio, otros estudian otro plan de estudio. Y entonces determina que no puede seguirse aplicando este plan de estudios. Por lo consiguiente, está vigente el plan de estudios del año pasado. Y en mayo de este año, la Unión Nacional de Padres de Familia presenta un amparo. ¿Por qué? Porque precisamente se imprimen los nuevos libros de textos atendiendo el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. ¿Eso es los del plan piloto? Los del plan piloto, así es. ¿Cómo puedes tú aplicar libros con un plan de estudio que no está vigente en el país, que además por un mandato federal fue detenido? Y debido a esta situación es que el juzgado federal determina que no pueden imprimirse estos libros porque no están cumpliendo el plan de estudio. Y de acuerdo a la propia Constitución, porque hay que recordar que en este caso los amparos se conceden cuando hay una violación o no se está cumpliendo con un precepto de la Constitución política de nuestro país, y en ese caso es el artículo 3 el que no se está cumpliendo, que claramente señala que toda la educación debe ser conforme a los programas y planes de estudio. Por ese motivo es que el juez determina que se debe suspender la impresión de estos libros de texto hasta que la Secretaría de Educación demuestre que los libros cumplen con el plan y el programa de estudio vigente en el país. Sin embargo, no solamente los imprimieron, sino que ya los distribuyeron. Sí, eso es lo que hemos tenido en conocimiento. El caso de 2 estados, Guanajuato y Jalisco, ahí las secretarías de educación dijeron, ya tenemos los libros en las bodegas, pero no los vamos a distribuir para no violentar el mandato judicial que se ha emitido. Pero el presidente dice no hay ningún problema. Esa es la situación. Lo que nosotros estamos viendo es que todo parece indicar que la Secretaría de Educación efectivamente lo que va a hacer es dilatar este aspecto. Por eso la Secretaría de Educación sale y dice, pues es que a mí no me han notificado oficialmente, ¿no? Aunque está notificada desde mayo. Aquí ellos están jugando con lo siguiente. En mayo les ordenan que no los impriman. La Secretaría de Educación, pues todo parece indicar que no hizo caso, imprimió los libros de texto y entonces empiezan a trabajar para demostrar que ellos sí realizaron las asambleas y todo el trabajo que tuvo que haberse realizado para obtener los planes y programas de estudio. Entonces,
entregan esta información al juez, pero eso no significa que tú podías imprimir los libros, sino que tenías que esperar hasta que el juez te determinara que efectivamente habías cumplido con los planes y programas. El nuevo resolutivo que emita el juzgado es, oye, no estás cumpliendo con el mandato que te di. No es que les hayan emitido un nuevo mandato. No estás cumpliendo con el mandato que te di, por lo tanto no puedes distribuir los libros de texto en tanto no me demuestres que estos cumplen con los planes y programas vigentes en el país. Y aquí hay una situación que los maestros pues las deben conocer muy bien. Los libros de texto es una herramienta que va acorde al plan y programa de estudio. Por lo tanto, si no hay un plan y un programa de estudio, ¿cómo imprimiste unos libros de texto? Esa sería una interrogante que pues ahora vemos que la autoridad dice, ok, van a estar casi a la par el plan y programa de estudios para que demostremos que podemos imprimir los libros. Pues eso es trampear la ley, ¿no? Es una estrategia para poder librarla y al final repartir estos libros. Así es, todo parece indicar que ellos van a hacerlo. El 28 de agosto iniciará la distribución a las escuelas de estos nuevos libros de texto que cabe señalar hasta el momento en los hechos, pues nadie los conoce. Igual es algo de lo que el juez les hizo ver en su resolutivo. ¿Cómo han comentado otros sobre los contenidos y no se conocen? Pues mira, evidentemente han habido filtraciones del propio interior de la Secretaría de Educación sobre estos aspectos que contienen estos nuevos libros de texto, que como bien comentas parecen más un compendio ideológico que libros que atiendan el conocimiento científico, tecnológico que debería darse en las escuelas. Porque hay que recordar que la educación es laica. La laicidad implica que no debe haber ningún tipo de ideología que esté implícita o que expresamente se esté dando en las aulas de nuestro país. Y por lo que hemos visto en esos contenidos que se han estado filtrando, pues es claro que hay una ideología que intenta permearse en los infantes, porque obviamente su capacidad crítica es menor y su capacidad de discernir sobre lo que deben tener o no, lo que deben rechazar o cómo entender las situaciones, pues es menor, y eso obviamente provocará una situación complicada para las futuras generaciones. 8 de la mañana con 59 minutos, vamos a la pausa, seguimos platicando con Raúl Álvarez, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco. Manuel Andrade dice, con la educación de los hijos no se metan. Volvemos. El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade, pidió al gobierno federal que con la educación de los hijos no se metan luego de la polémica generada por estos libros de texto gratuitos en redes. Consideró que hay demasiado ruido e inquietud en el tema. Expuso que la SEP ha sido señalada por desacatar una orden judicial para transparentar y demostrar que el proceso de elaboración de los libros se apegó a lo que establece la Ley de Educación y la normatividad aplicable. El primero en poner el desorden ha sido el presidente, quien en su homilía matutina dijo que nadie interrumpirá el proceso de edición, entrega y vigencia de los textos, remarca Manuel Andrade. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, calificó como una aberración el contenido de los nuevos libros de texto, mismos que han generado polémica. Pero si es cierto todo lo que dice, pues es una aberración, es verdaderamente un crimen. ¿Y por qué es un crimen? Porque se estaría mal formando, mal enseñando a alumnas y alumnos, y eso puede ser perjudicial para sus carreras si no aprenden bien matemáticas, español, o si van a leer una historia que tenga ya un sesgo y una carga ideológica, pues van a ver una parte de la historia, no toda la historia. Nadie sabe a ciencia cierta, decía Krill. Si es cierto todo lo que se ha dicho, pues es gravísimo, es un crimen, así lo externa él. En el caso de ustedes, Raúl, ¿qué es la información de la que disponen, que han logrado ustedes pues entender y detectar en cuanto a este asunto de los libros de texto? Sí, te comentaba hace rato que pues vemos más una carga ideológica en estos libros de texto. Pudiéramos manifestarla en dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, la llamada ideología de género, es decir, todos los temas vinculados a la identidad de género, sobre todo los temas vinculados a la diversidad de género, la comunidad LGTBIQ+, que está implícita en todos los libros de texto, desde segundo de primaria, hasta sexto de primaria.
temas, por ejemplo, que no atienden, y lo señalábamos, aspectos científicos, sino ideológicos. Por ejemplo, plantean que la identidad de género nos dice que es el concepto que cada uno tiene de sí mismo, cuando científicamente pues este aspecto no está acorde a lo que marca el conocimiento sobre el tema. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente lo que plantean es de que un niño pueda decidir si es niño o es niña, y desde la escuela enseñarle eso a un menor, cuando es un tema que definitivamente pues tendrían que atender los padres de familia y decidir en qué momento esta información se la hacen llegar a su hijo, ¿no? Por ejemplo, también hablan de establecer una feria de las identidades, enseñarle a los niños que hay diversas identidades y establecerlo como una actividad escolar en la cual al niño le permitan decir, asume la identidad que tú quieras. ¿Se refieren en lo sexual? ¿Se refieren? Pues es la parte que no queda claro, porque muchos de los aspectos que vienen en los libros lo deja libre albedrío del maestro. Entonces el maestro decidirá hacia dónde enfoca este aspecto, sea lo sexual o solamente a asumir alguna identidad, algún rol social o algún rol familiar. Es la parte en la cual a nosotros nos preocupa, porque entonces estamos promoviendo una forma de vida que quizá no vaya acorde a la forma de vida de la mayoría de los tabasqueños, en este caso que estamos hablando de Tabasco, y que pues obviamente es un contenido más ideológico que un contenido basado en el conocimiento científico. Nos llama la atención, por ejemplo, que están plagados de elementos acorde a la comunidad LGTBIQ+, las banderas de multicolor. Por ejemplo, en el libro de quinto año, Proyectos de Aula, pues viene este tema que surgió también mucho en redes sociales, que es la maqueta sobre la eyaculación. El tema es qué es lo que se le quiere enseñar a un niño de quinto año, cómo funciona un aparato reproductor masculino, o lo que conocemos como hipersexualización, que su mente empiece a caminar hacia el aspecto sexual más que informativo. Se entiende que durante esta etapa el niño está descubriendo su cuerpo, está conociendo los elementos de su sexualidad. Entonces la escuela lo que debe proveerle es lo científicamente conocido sobre los aspectos vinculados a su sexualidad. Y aquí estarían yendo más allá. Están yendo más allá, están yendo a despertar otro tipo de aspectos en los menores. Un ejemplo muy claro: en nuestras televisiones, quienes tienen plataformas para ver películas, tienen un control parental y tú decides qué sí puede ver tu hijo y qué no puede ver. Ahora resulta que en las escuelas no vamos a tener ese control. ¿Por qué? Porque la misma escuela les va a enseñar y les va a incitar a conocer más sobre estos aspectos. Entonces, esos son los aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, manejan el TODES, el TODOX, que son términos que no van acorde a nuestro idioma español. Inclusive la Real Academia de la Lengua Española pues ha hablado que estos términos no son inclusivos. El todo es un término totalmente inclusivo. Sin embargo, desde un aspecto ideológico, critican el uso del todo. Señalan que deja fuera a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+, cuando pues sabemos que cuando referimos a un todos, estamos hablando de todos los integrantes de una comunidad. Por ejemplo, también en el Proyectos de Aula de tercero de primaria, habla sobre sexo, género, roles de género, que viene a ser una definición ideológica. Esto de roles de género, otra vez a la imaginación. A la imaginación, así es. Es más, hablan de uniformes neutros. Cuando hablamos de uniformes neutros, estamos diciendo que un niño puede ir a la escuela con falda o que una niña pueda ir con pantalón. Digo, en el caso de las niñas no hay problema, ¿no? Porque pues es socialmente entendible que puedan usar o short o pantalón. Pero en el caso de un niño, enseñarle que puede utilizar falda o que puede utilizar vestido, o sea, estamos hablando más de un aspecto ideológico más que de un aspecto educativo en el cual se debería trabajar por parte de la escuela. Esos son algunos de los aspectos de los que hemos visto a través de las filtraciones que han habido sobre estos libros de texto. La pregunta es, ¿esta información es ideológica
o es realmente basada en el conocimiento científico y tecnológico? Evidentemente es ideológica y por lo tanto violenta la laicidad de la educación que debería prevalecer en nuestro país y en nuestro estado. Eso por este lado, ¿no? Porque también te hablaba que se busca permear, muchos han insistido, el tema del comunismo, ¿no? Todo habla de comunidad, todo habla de asambleas, resolver en comunidad, resolver en asambleas, que son términos que precisamente desde el aspecto del comunismo se manejan mucho, ¿no? Pero que pues en la educación son términos que no deberían de verse como un constante, sino como términos cuando vayan a estudiar lo referente al comunismo, en ese momento ver los aspectos que manejan sobre el comunismo, ¿no? Y así como esto, por ejemplo, se hablaba de que como tal los libros de español, matemáticas desaparecen. Ahora son libros multidisciplinarios, es decir, se va a trabajar con base en proyectos. No va a haber propiamente un libro de español, no va a haber propiamente un libro de matemáticas, sino que en el libro, en este caso sería el libro de los saberes, se va a combinar el conocimiento matemático con, por ejemplo, el entorno social. Y viene un ejemplo, te ponen que si multiplicas 4 mangos por 2, vas a obtener 8 mangos. Pero utilizan solo 4 mangos y 2 mangos. Sabemos que 4 más 2 son 6. Es decir, es un error conceptual en matemáticas, en conocimiento matemático. Entonces, esas son el tipo de errores que están evidentes en estos libros, en las filtraciones que se han hecho sobre estos libros, y que obviamente pues va a confundir, en lugar de propiciar un mayor conocimiento de nuestros niños, va a confundir en el conocimiento matemático. De tal forma que inclusive, por ejemplo, ayer veíamos en este foro que se hizo en la Comisión Permanente, que enseñaban que en el libro donde viene el sistema solar, comparten varios planetas el mismo órbita, ¿no? Cuando pues sabemos que cada planeta tiene una órbita distinta. Entonces, esos son el tipo de errores, de situaciones que están evidentes en estos libros, en estas filtraciones que se han hecho, y que obviamente nos deben preocupar, porque es más que van a propiciar una mayor confusión en nuestros niños, más que una mayor certeza sobre su entorno y sobre el conocimiento científico que deberían prevalecer. Si esto se confirma, me parece grave, muy grave, sin duda alguna. Sí, así es, Emanuel, y pues como te refería, sobre todo nos preocupa el manejo ideológico que se está haciendo, porque mucho se ha hablado de que la educación debe provocar un cambio, un revulsivo, pero si lo que vamos a hacer es provocar un cambio ideológico en nuestros niños para confundirlos, entonces el resultado va a ser una sociedad confundida, y una sociedad confundida pues simple y sencillamente va a caminar hacia el caos. Y es lamentable que desde la educación formal se vaya permeando una confusión más que una certeza en nuestros niños. Ahora, yo veo muy decidido al presidente, lo escuchábamos, de que pues él dice no hay ningún problema y se va a hacer y tal, ¿no? ¿Qué pasa si al final pues no atienden esta cuestión de la dictaminación judicial de que no se pueden distribuir esos libros? Pues no se deberían imprimir y se imprimieron. Sí, así es entonces, lo que estamos viendo. Pues, distribuirlos, los van a distribuir, y podríamos apostar que tal vez los gobiernos de oposición pues no los distribuyan, pero pues la mayoría del país tiene ya gobiernos de Morena, que son los gobiernos que van con el gobierno federal, que seguramente distribuirán estos libros. ¿Hay alguna manera de los padres de familia, preocupados por los contenidos de estos, de evitar que lleguen a sus hijos estos libros? Sí, mira, hay que recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales especifica muy claramente que el padre de familia es el que tiene el derecho a elegir el tipo de educación que debe recibir su hijo.
Por lo tanto, nosotros podemos recurrir como padres de familia a los amparos contra este tipo de libros que se van a estar distribuyendo en caso de que se confirme, como ha comentado el presidente, la distribución de los mismos. Los padres de familia podemos recurrir al amparo contra estos libros de texto por un contenido claramente ideológico y que no cumple con la laicidad del Estado. Eso por un lado. Por otra parte, como ahora van a trabajar según lo que han explicado o lo que ha permeado a través de estas filtraciones mediante proyectos, como se va a trabajar mediante proyectos, un padre de familia puede decidir no enviar a su hijo en los días que determinados proyectos puedan tocarse y obviamente notificar a la escuela que por el derecho que él tiene a elegir el tipo de educación y no estar de acuerdo con el contenido de lo que se va a enseñar ese día, deciden no enviar a su hijo a la escuela y pide a la escuela que no se le sancione a su hijo por esa determinación. Esos son derechos vigentes que tenemos como padres de familia y que los podemos ejercitar en caso de que pues se concrete lo que ha señalado el presidente, de que estos libros se van a distribuir porque se van a distribuir violentando un mandato federal y que además hay que señalarlo claramente, los maestros no van a estar preparados para implementar este nuevo plan y este programa. Todo, ¿no? Así es un cambio radical. Todo el esquema de la enseñanza en nuestro país y que no hubo una preparación. Intentaron hacerla el año pasado, pero al no realizarse esta preparación, ¿cómo van a implementar un nuevo sistema educativo? Y también el tema personal de los maestros. Pueden no estar de acuerdo con los contenidos y será muy difícil para ellos instrumentar, ¿no? Dar el seguimiento al plan de estudios cuando pues no estás de acuerdo, cuando estás en contra de esos contenidos, de Así las es. formas de todo esto. Vaya, es un tema sumamente delicado en verdad, ¿eh? Fíjense, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado al gobierno de México a recurrir al diálogo constructivo y a la inclusión de la sociedad ante la polémica que se ha generado por este tema de los nuevos libros de texto gratuitos. Yo a veces no entiendo, cuestionaría, ¿por qué forzar las cosas? ¿Por qué no generar mesas de trabajo? ¿Por qué no llegar a un gran acuerdo entre todos los que deben de participar en esto? Estamos hablando de que lo que se busca en nuestro país es la excelencia académica, formar a nuestros hijos de la mejor manera, y pareciera que de manera unilateral están determinando esto, ¿no? Habrá que ver si ocurre al final de cuentas, pero todo indica que así va a ser. En el desplegado, la Iglesia consideró que es necesario revisar el sistema educativo nacional en su conjunto frente a los desafíos que se tienen en la materia, como el abandono escolar, la dificultad para regularizar los aprendizajes, el cuidado de las condiciones socioemocionales, el impulso a la cultura de la paz y a la calidad educativa, el correcto uso de las nuevas tecnologías, la recuperación de la infraestructura educativa, entre otros. Sin embargo, es vital en tales efectos respetar la legalidad e involucrar fuertemente a la sociedad, académicos, sindicatos, organizaciones de padres de familia principalmente, porque las decisiones educativas por lo general conllevan múltiples implicaciones humanas, culturales, sociales, políticas, históricas, éticas, científicas y cívicas. Esto es, consideran a otros grupos que en muchos de los casos ni siquiera son padres, y a los padres de familia los hacen a un lado. Me parece total y absolutamente absurdo. Y esto, pues es importante hablarlo, y es importante alzar la voz, y es importante, pues, defender, sin duda, a nuestros hijos de contenidos que les pueden ser perjudiciales. Así es, Emanuel, y ya que comentabas esa parte, efectivamente, uno de los aspectos que se contempla en este amparo es que los padres de familia no fuimos consultados sobre el tipo de información que se iba a dar a nuestros hijos. Muchos han hablado de este binomio padre e hijo, ¿no? En materia de la educación, y sin embargo vemos que este binomio pues se partió, se enfocaron únicamente en los educandos y no en el trabajo que como padres tenemos que realizar también con nuestros propios hijos, de tal forma que pues como padres debemos haber participado activamente en la elaboración de estos planes y programas de estudio, y por consiguiente en la elaboración de estos libros de texto que pues se permanecen en lo más oculto de las bodegas de la Secretaría de Educación, cuando tendrían que estar siendo completamente visibles. Por para supuesto, que como padres de familia... ¿por qué los ocultan? Así empecé la entrevista preguntando
¿Qué ocultan? ¿Por qué no los muestran? ¿Qué vienen en esos libros que no quieren que uno sepa? ¿Nos quieren sorprender? Esto es generar todo y a la hora distribuirlos, y ya distribuidos que surja toda esta polémica, pues me parece sumamente grave. Sí. Y que le estarían haciendo además un daño terrible a esta sociedad de por sí descompuesta. O sea, aquí hemos hablado infinidad de veces con cosas espantosas que pasan, de la descomposición social en la que nos encontramos. Y luego esto que tendría que ser en positivo, ayudar, ¿no? La formación integral, viene a descomponer aún más todo. Los casos de suicidio que se están dando en Tabasco otra vez de jóvenes, es una realidad. El tema que se está viviendo en las familias disfuncionales que están pasando por cosas tremendas, lo que están viendo nuestros hijos, ya ahí tenemos todo un tema, como para que lo rematemos con libros de ocurrencias de dos personajes que deciden los contenidos que deben de tener estos. Sí, que debe haber sumamente grave. Que debe haber habido un trabajo también pedagógico en el cual se incluyera a los maestros, porque los maestros van a ser también parte de este eje de enseñanza en el cual pues ni ellos mismos conocen qué es lo que van a enseñar a través de estos libros de texto, porque pues no tienen un programa ni un plan de estudio que estén revisando y que conforme a ese plan y programa de estudio sepan cómo van a realizar ese trabajo en las aulas. Y luego los padres de familia pues nos ocultan los libros, como bien comentas, o sea, ¿por qué? Si no tuvieran ningún problema estos libros, ¿por qué no se hace público? ¿Por qué no se nos permite que los revisemos? ¿Por qué no se nos permite también que podamos emitir opiniones sobre los mismos? Si partimos de ese principio, pues lo que está ocurriendo es lo que tanto se ha criticado, ¿no? Que todo se hace en lo oscurito, todo se hace de tal forma que un padre de familia pues no le quede de otra más que pues ahí está el libro y pues ahora tienes que enseñárselo a tu hijo porque si no estás violando sus derechos para recibir la educación. Tenemos que alzar la voz, no podemos permitir estas cosas que violentan sin duda lo más sagrado que tenemos, que son a nuestros hijos. Habrá, Raúl, quienes digan: esto es político, y como ya apareció el PAN haciendo la denuncia, apareció Naya y salió el otro, no, pues todo esto es una campaña para golpear al presidente, golpear a su partido, golpear a su gobierno. Sí, solo les recuerdo que quien presenta los amparos son grupos de padres de familia, son asociaciones de padres de familia los que presentamos y los que hemos estado dando seguimiento a estos temas, preocupados precisamente por la educación de nuestros hijos. Van a decir que estos grupos los maneja Claudio X González. Pues digo, a mí que me los presenten porque no tengo el gusto de conocer a ese señor, y que además mi interés no es político, mi interés es el tipo de educación que va a recibir mi hija, el tipo de educación que van a recibir mis sobrinos e inclusive el tipo de educación que van a recibir mis nietos. Y creo que a todos los padres de familia es lo que nos debe preocupar. ¿Qué tipo de educación? Venimos de 2 años de pandemia en el cual la educación pues fue terrible, la manera en cómo se estuvo deficiente enseñando. Por las condiciones en es decir, las que tenemos 2 años de atraso. Quieren implementar un nuevo plan de estudio, un nuevo libro de texto que va a provocar otro atraso más. Es decir, van a ser 3 años de atraso. Si instrumentaran todo esto y cumpliera con la ley, hubiesen consultado a quienes son expertos en las distintas ramas, pues yo lo celebraría. Qué bueno que el gobierno de México está tomando esa decisión de implementar nuevos planes de estudios enfocados a la nueva realidad. Yo preguntaría, en base a lo que se sabe de estos libros, ¿en otros países hay algo similar? Pues hasta donde sabemos, no. O sea, es México. Es México, y bueno, el antecedente pues es lo que a través de ya que mencionabas a estos 2 personajes, Marx Arriaga y Sandy Arturo Loaiza, pues hay que recordar que él es venezolano y en Venezuela pues entendemos que se aplicó este mismo sistema y entendemos que ha venido a nuestro país para replicar lo que hicieron en Venezuela. Obviamente pues no tenemos conocimiento de cómo esté la educación en Venezuela porque pues son de esos países que se han cerrado a dar a conocer información al exterior de la manera en cómo educan a sus niños, ¿no? Pero pues entendemos por lo que están planteando que pues es una educación
que no promueve el desarrollo completo, el desarrollo de conocimientos en los niños, sino solamente están preocupados por ideológicamente prepararlos para para adoctrinar, así es. Cuidado, son las 9 de la mañana, 25 minutos. Yo aquí le diría a todos los padres de familia que estuvieran muy atentos de lo que pase en próximas fechas. En este mes tiene que resolverse esta circunstancia. Veremos si el gobierno de México le vale, y a pesar de los ordenamientos legales, judiciales, proceden y distribuyen o rectifican. Una vez que estos libros estén en la mano de todo mundo, pues revisarlos con lupa y tener la certeza de que lo que les va a llegar a nuestros hijos sean los contenidos adecuados, los que merecen recibir, sobre todo por la edad, ¿no?, en la que corresponde a cada uno de ellos, pues ir entrando. Es que esto es un proceso, no le puedes dar a un niño de tercero de primaria información igual al muchacho de sexto, de secundaria. Esto es, caray, seamos responsables, ¿no? Así que ojalá que las autoridades no se equivoquen, no violenten y no hagan que esto se dé de manera arbitraria. Ojalá que en este periodo que todavía falta para que esto se resuelva, ocurra lo mejor. Yo lo deseo de todo corazón por el bien de nuestros niños, que insisto, si de por sí estamos viviendo una circunstancia extrema, violenta, de desgaste social, de total circunstancia difícil y compleja, pues agregarle el tema de los libros de texto y la educación en las escuelas. Las 9 de la mañana, 26 minutos. Raúl, yo agradezco mucho tu presencia y que nos vinieras a platicar de este asunto tan relevante para todos. Gracias, Emanuel, por la invitación, y pues estamos obviamente abiertos con los padres de familia igual a poderles apoyar en lo necesario en caso de que lamentablemente se lleguen a distribuir esos libros de texto, para apoyarles en materia de amparos y seguimientos legales en cada escuela, con la finalidad obviamente de que pues los niños no sean adoctrinados, como bien comentas, pues en materia ideológica más que en materia educativa. Las 9:27, ese es Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco.